Bueno, chicos, comenzamos ya con el laboratorio 3, digamos, en lo que vamos a ver hoy. Primero les quería recordar, sí, la agenda es que, por favor, coloquen, sí, los links en la planilla del dataset, sí, que para que terminemos de visarlos a todos los datasets, sí. Es la planilla que está en el aula virtual, que compartimos en grupo de WhatsApp, sí. Aquí faltan varios grupos, digamos, algunos han puesto que yo los voy a estar revisando los nuevos que han puesto, pero por favor coloquen en estas columnas, ¿sí? el link a cada uno de los datasets, si son, como decía, datos públicos, que decía Laura, o pueden ser de Kaggle, digamos, públicos, probablemente estén bien. Por ahí algunos hay que hacerle algún pretratamiento, pero no es la idea, digamos, de hacerlo en este curso, ¿sí? Si hay que hacerlo, lo hacemos, digamos, si es algo sencillo, pero la idea es que ya el dataset esté limpio, ¿sí? Así que, por favor, alguno de los integrantes del grupo coloque ahí los links, así los terminamos de visar. Bien. Perdón, Mauro, eso debería estar visado y obviamente Mauro no lo puede visar porque no está en los datasets. Eh, no es importante que sea el mejor dataset, cualquiera que encuentren en Kaggle sirve, no les den tantas vueltas a eso, no sé por qué le dan tantas vueltas, yo entro en 3 minutos y cargo 3 datasets. Si no son los mejores, veremos más adelante si hay que hacer cambios. Y Mauro tiene que visar los TL1, ¿sí? Que vence su presentación el primero y el coloquio es el próximo jueves. Entonces, ahí estamos como con una restricción, ¿sí? Si ustedes, y no va a haber opción que sea el coloquio otro día que el próximo jueves, ¿sí? Así que, por favor, completen como puedan. No es necesario. Si queda, a ver, si queda incompleto el TL1, Mauro pondrá incompleto, pendiente, recupera el TL1, pero eso no le impide rendir el coloquio 1, ¿sí? ¿Se entiende? Aquí yo dejé otra pestaña, digamos, otra hoja, que dice Datasets Ejemplos, ¿sí? Donde pueden tomar alguno de estos si quieren, que ya están previsados, y yo sé que están correctos, y pueden tomar alguno de ahí, digamos, si se les dificulta la búsqueda. En el mismo Excel hay una hoja que dice algunos ejemplos, tiene algunos ejemplos que ya yo los revisé. Bien. Vamos a ver un dataset. Yo, Laura, me tomé el atrevimiento de generar un collab nuevo porque encontré los collabs de K-means. Había uno que era bastante complejo, digamos, y largo, y otro que directamente no se podía visualizar. Entonces, rápidamente armé uno de juguete, digamos, para ver estos temas, ¿sí? Lo que Bueno, hice fue tomar el eh, dataset, está bien. Bueno, dale. un dataset de clientes de un mall, ¿sí? Que es un ejemplo de juguete, ahí lo vamos a ver. Vamos a aplicar, como lo mostró Laura, el método del codo, como para intentar visualizar algún K óptimo o K conveniente para el agrupamiento. Vamos a aplicar el método de K-means y finalmente, muy por arriba, como material complementario, vamos a aplicar PCA, ¿sí? Para intentar reducir la dimensionalidad del conjunto, que de por sí es muy pequeña, digamos, tampoco tiene tanto sentido, pero lo que sí, digamos, es una técnica poderosa para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿sí? No va a entrar para este práctico, digamos, no es algo que tenga que estar en este práctico, pero está bueno que ustedes lo puedan ver y lo tengan en cuenta porque es una herramienta más después que les puede ser muy útil, ¿sí? Y finalmente vamos a continuar con el práctico y el visar los datasets y las consultas que hayan por el práctico 1. Bien. Este es el collab, ¿sí? Eh, como ya les mostré dónde estaba la ubicación, está en el repositorio de la materia, ¿sí? Voy a hacer una presentación tipo
diapositiva, ¿sí? Básicamente es un dataset que está en Kaggle, ¿sí? De clientes de un centro comercial, ¿sí? Es un dataset educativo, ¿sí? Donde vamos a tener features, digamos, columnas, que van a ser la edad, el género, los ingresos y los gastos de unas personas, ¿sí? Digamos, el objetivo va a ser aplicar el clustering, hacer un clustering usando K-means, ¿sí? Para intentar segmentar, la idea va a ser segmentar a esos grupos de usuarios, ¿sí? Para que después, digamos, se pueda aplicar algún tipo de estrategia de marketing o algo así, ¿no? Estamos como contextualizando el problema para darle sentido en este caso, ¿sí? No solamente ir al algoritmo, sino tratar de entender un poquito el dominio de lo que estamos trabajando, que siempre es importante. Lo primero que se hace en el Colab es se descarga el dataset, ¿sí? Lo leemos, como ya lo vemos en Pandas, ¿sí? Y miramos algunos registros rápidamente. Podemos ver las distintas columnas, ¿sí? Aquí está el customer. Bueno, disculpa, Mauro. Sí. Fíjense, a todo el mundo le voy a pedir qué es lo que yo observo en ese dataset que es problemático. Bueno. No, que respondan ahora. Dos cosas que acabo de decir. Recuerden el que, muy bien, exacto. Los datos no son continuos y tengo además cuántas variables. ¿No? O sea, tiene un problema que los datos no son continuos. Si yo no hubiese introducido con vehemencia todo lo que hice, todo lo que dije antes, ¿sí? Ustedes agarran esto y no saben cómo manipula el género, cómo manipula la edad, cómo manipula, porque lo hace automático. ¿Sí? Exactamente. No, bueno, obviamente que eso lo voy a meter y lo va a hacer automatizado. Y automatizado va a ser con las librerías limitadas y los métodos y las funciones limitadas que tiene Scikit-Learn. Y puede ser que no sirvan para nada. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, nos vamos y pongamos foco en rescatar y tener actitud crítica en lo que tenemos que aprender operativo. ¿Se entiende? O sea, el dataset, otra vez, no es, no, el de R, ese 17.897 ejemplos, o el de Sioux Guaraní, tuvo procesa un montón. O sea, el de R yo se los mostré listo, el de SOM, así debería ser. Y 8 variables, ¿sí? Para 17.000, bueno, es más o menos, digamos, admisible. Pero acá tiene uno que es ID. Chao, no me sirve. Sí, eso lo vamos a ver ahora que... Bueno, está bien, pero tenemos que hacerlo rapidísimo, Mauro, porque pisa sobre el horario que ellos se van a hacer el práctico, ¿sí? O sea que hay muchos aspectos que quiero actitud crítica por parte de todos. O sea, ya, género no sirve, edad no sirve. Nosotros no vamos a estar haciendo el tratamiento previo para que los datos que lleguen a mí sean continuos directamente. No, ¿sí? Por favor, Mauro, adelante. Entonces lo que vamos a hacer primero es, como contábamos antes, tratar de escalar los datos, ¿sí? Digamos, las columnas que tenemos son estas, ¿sí? La edad, el ingreso anual y, digamos, un cierto puntaje que tiene, que nos va a indicar el tipo de cliente que es, ¿sí? Va a ser un puntaje que nos va a indicar el tipo de cliente. Entonces lo que hacemos es estandarizar, ¿sí? Básicamente escalar, como decía Laura, los datos, porque esto se va a basar en un método de distancias.
Entonces vamos a calcular, ¿sí? En base a distintos Ks, con el método del codo vamos a generar la curva, ¿sí? Donde variando el número de clusters, ¿sí? Vamos a intentar determinar el número de clusters óptimo o conveniente que también se ajuste a nuestro problema, ¿sí? Acá obtenemos la curva. En este caso yo voy a tomar 4 clusters, ¿sí? Yo me voy a basar un poco en lo que hay en Kaggle, ¿sí? Digamos que ya está resuelto este dataset de juguete, ¿no? Entonces entrenamos con K-means, con un criterio basado en el gráfico anterior, ¿sí? Tomamos 4 clusters, ¿sí? Generamos el objeto de K-means, ¿sí? Donde le vamos a dar el número de clusters óptimo que vimos en la curva anterior, y bueno, la semilla, que esto ya lo vemos que se repite en varios tipos de algoritmos, ¿sí? Y vamos a hacer el fit, ¿sí? Del algoritmo, donde el resultado van a ser los distintos labels o valores del clúster, ¿sí? Entonces cada observación, ¿sí? Cada registro que vimos ahí de los 200, de las 200 filas que teníamos, nos va a decir a qué clúster pertenece, ¿sí? Si es 0, si es 1, si es 2, si es 3, y bueno, esos son los 4, ¿no? Una vez que lo corremos, recuperamos después, como esto está escalado, hay que recuperar eh, los valores originales, ¿sí? Para obtener los centroides, ¿sí? Y luego los graficamos. Entonces nos queda como una distribución de este tipo, ¿sí? De los 200, de las 200 observaciones, vamos a tener 4 centroides, ¿sí? Y 4 clústeres. Acá, digamos, una persona por ahí que esté más en el dominio de este problema, podría decir, bueno, si los clientes, digamos, tienen un ingreso alto, pero su puntaje de comprador es bajo, ¿sí? Podríamos hablar como de una segmentación de una persona que es un ahorrista, por ejemplo, ¿sí? Digamos, grandes ingresos, poco gasto, entonces la persona probablemente sea un ahorrista. Entonces ahí se podrá aplicar una... ¿Zoom? Sí. A ver. Otra pregunta para todo el mundo. Hice un clúster con, ¿cuántas variables eran, Mauro? Eran 3. 3 variables. Y hago una representación bidimensional. Es decir, para la estadística es un diagrama de dispersión. Sí. Bidimensional en función de las variables iniciales. Para la estadística y para el data analytic es muy útil. Todo lo que sea visualización, todo lo que sea dashboard es muy útil. Pero, ¿qué error fuerte estamos teniendo ahí? Que para hacer un diagrama de dispersión no hace falta hacer un K-means. Porque no estamos representando ahí, no nos permite ver realmente cuáles las similitudes que ha encontrado. Nos permite ver, según cuán clúster, cuáles son las relaciones entre esas dos variables publicadas. Y que si en vez de 3 variables que ya dijimos de entrada que era un ejemplo de juguete, como todos los que traemos en la cátedra, que si en vez de esas 3 variables tenía 5. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, las visualizaciones son muy bonitas, pero tan bonitas como confusas. ¿Sí? Claro, y aquí lo que observamos también son los centroides, ¿sí? Digamos, cómo está agrupando puntualmente, digamos, le da peso, ¿sí? Geométricamente está ubicado acá, y todas las observaciones que estén más cercanas a este punto, las agrupa, ¿sí? Las agrupa y las muestra en un determinado color, como en este caso, por ejemplo, naranja, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que esas observaciones pertenecen a ese clúster, ¿sí? Es un ejemplo de juguete como para entender conceptualmente, muy, muy sencillo, ¿no? El algoritmo.
Entonces lo que está aquí arriba, digamos, podría ser gente que tiene altos ingresos y un gasto importante, ¿sí? Entonces estos son compradores por ahí, otro target, otro segmento, no digo target, para no confundir con esto, pero otro segmento de compradores, ¿sí? Bueno, y así. Acá hay lo que por ahí más relacionado a lo que decía Laura, un gráfico donde se grafican directamente eh, todas las observaciones en un gráfico en 3D, ¿sí? Acá más o menos podemos ver lo mismo, pero también podemos obtener información como por ejemplo la edad, ¿sí? Uno puede venir, esto es interactivo, ¿sí? Puede ver cada punto, digamos, qué características tiene. Y No olviden, perdón, no olviden, chicos, que eso tiene 3 variables. Eso no se puede hacer en ninguna otra situación que no tenga 3 variables. Es muy bonito, está muy bueno que lo haya traído Mauro para visualizar, para que ustedes comprendan. Pero no se puede hacer si tiene más de 3 variables. ¿Se entiende? ¿Se entiende por qué, no? ¿Sí o no? Bueno, no tengo posibilidad de representar en más de 3D, es muy sencillo. Bueno, sí, por favor, Mauro, adelante. Digamos, los problemas reales, si se quiere, probablemente tengan mucha más cantidad de features, ¿sí? Decenas, cientos pueden ser tranquilamente. Esto es solamente como para que ustedes puedan ver de manera conceptual lo que estamos hablando, ¿sí? Probablemente, y casi seguro, nunca va a haber un problema tan sencillo como este, ¿sí? Como solamente para entenderlo conceptualmente. Y después hay algo más, que es la dimensión de la reducción de la dimensionalidad, ¿sí? Donde se aplica que también está digamos, en el material de consulta, es un método súper conocido, que se llama PCA, que es análisis de componentes principales, ¿sí? Donde ahora vamos a intentar, en vez de usar 3 componentes, que es el ejemplo de juguete, vamos a usar 2 y ver si mejoramos el agrupamiento con 2 componentes, ¿sí? Entonces pasamos de 3 a 2, es la dimensión, la reducción de la dimensión, ¿sí? Usamos el mismo dataset que ya estaba escalado, ¿sí? E intentamos... Disculpen, Mauro. De PCA yo les he hablado algunas veces, ¿sí? Es aprendizaje no supervisado, es reducción de la dimensionalidad y es muy útil. Ahí Facu seguramente ya le voy a pedir que traiga un ejemplo que hicimos para una industria alimentaria donde se fue muy útil a los clientes comprender sobre el problema. ¿Por qué? De 200 y pico de características en una secuencia, en digamos una serie temporal, 200 y pico de canales en una serie temporal, se pudo representar 3 componentes o 7 componentes y cada una de ellas decía, tiene el 0,25% de la componente 125, más el 0,35, entonces a las personas expertas del dominio le era muy útil, les era sumamente útil a la hora de avanzar sobre el problema. Pero otra vez, todo esto es visualización, ¿sí? Es parte de Data Analytics que en general es previo a Machine Learning. Sin embargo, el algoritmo de PCA es un algoritmo, ¿saben qué es? Es vectores y valores propios cambiando la dimensionalidad o trabajando sobre componentes que no son linealmente independientes. Ustedes vieron en álgebra el cambio de base, de una base, que es linealmente independiente, a otra para encontrar los vectores y valores propios. Acá lo que hacemos es vectores que son linealmente dependientes, generamos ¿sí? Una base que tiene una dimensión siempre muchísimo menor, ¿sí? Y esos sí, obviamente, son entre sí, por eso es PCA, análisis de componentes principales. Está basado en eigenvectores y en eigenvalores, y es un algoritmo que está implementado, como dice Mauro, en Scikit-Learn. Bueno, entonces, digamos, una vez que tenemos esas 2 componentes principales, lo que estaba en 3D, ahora lo queremos pasar a 2D, digamos,
y usamos, calculamos esas dos componentes principales y volvemos a generar el algoritmo de clustering, ¿sí? El K-means, ¿sí? De nuevo, con cuatro clusters, pero ahora le damos lo que obtuvimos del análisis de componentes principales. Y repetimos exactamente igual, y acá ya se ve, digamos, se puede visualizar cómo la proyección, digamos, sobre esos dos ejes logra un agrupamiento un poco más definido, ¿sí? De lo mismo. Pero, como decía Laura, ahora cada una de estas componentes ya no es una feature pura, digamos, como lo veíamos antes. Ahora son combinaciones de las anteriores, de las anteriores tres. Entonces, por Son ejemplo, lineales las combinaciones, ¿eh? No son no lineales nunca. El PCA no tiene implementado combinaciones no lineales, todas lineales como las conocen ustedes de álgebra, sencillísimas. y acá tenemos, por ejemplo, podemos analizar, en este caso muy sencillo, cómo están compuestas esas componentes, que es lo que comentaba Laura del ejemplo que habían presentado. Por ejemplo, la componente 1 es 0,7, o el 70%, digamos, 0,7 de la edad, y menos 0,7 del score, digamos, del puntaje que tiene el comprador. Así está constituida la primera componente. O sea, cuando aumenta la edad, aumenta la componente PCA, pero cuando el puntaje disminuye, digamos, o es negativo, disminuye esta componente, la contribución a esta componente. Y la PCA2, digamos, la otra componente, es prácticamente el ingreso anual de la persona, ¿sí? Es el 0,99 del ingreso anual, ¿sí? Digamos, así podemos ver cómo está conformada cada componente. Pasamos de 3 a 2, es trivial, digamos, pero vemos cómo está repartida, cómo es la combinación lineal para cada una de las componentes principales. Bueno, y eso es todo. Ahí se terminó el collab, lo pueden ver ahí si quieren. Gracias, Mauro. ¿En qué carpeta está? ¿Está en la carpeta de Camins? Sí, está en la carpeta de Camins. Perfecto. Bueno, ahora dejo de grabar. No sé si te resta agregar alguna otra cosita, Mauro. No, no, Bueno, dejo de grabar y hacemos lo que hemos dicho de ir a las salas y hoy vamos a tener un tiempo